Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Víctor Mateo en este tu canal, Un Discípulo. Damos gracias a Dios que nos permite otro día más de tener la oportunidad de compartir en este lugar esta palabra de Dios que yo sé que es de bendición para muchas personas. Amén. Si no te has suscrito, pido que te suscribas, que active la campanita de notificación y que le des like, que comentes con alguien más, porque alguien más también, así como tú, puede ser edificado por esta palabra. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad. Ante todo, Dios sigue siendo el primero. Amén. En esta hora quiero hablar un tema muy especial, muy interesante para muchas personas que están ahí escuchándome, que me escuchan día tras día. Esas personas que a veces están apartados del camino y tienen dificultades para volver. Aquellos que anhelan volver o que tuvieron una dificultad en la iglesia y por dicha dificultad no pueden asistir más a la iglesia. A ti te tengo una palabra. Todo el que está ahí pendiente, Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. El tema que quiero traer ahora es Jesús no lo hizo así. Amén. ¿Cómo te diría? Jesús no lo hizo así. Vamos a entrar en materia para que entendamos el tema. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, su capítulo 12, verso 1. Alabado sea el nombre del Señor. Si tienes una Biblia, pido que la busques y que abras la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, su capítulo 12, verso 1. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado, criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y tenía como una hija, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor David en gran manera contra aquel hombre y le dijo, Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te debe la mano de Saúl. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Amén. Dios añada bendición a su palabra, damos gracias a Dios por ella en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero entrar en materia inmediatamente. Me gusta tomar los mensajes, al menos por ahora me gusta ser conciso y preciso en los mensajes. Amén. La palabra de Dios es clara, es perfecta, es específica. Cuando Dios hace o habla algo, no habla por hablarlo, sino que lo hace con un propósito, con un motivo. Bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón dice la palabra, que la palabra de Dios sale de la boca de Dios y hasta que no cumple lo cometido, no vuelve a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tomando este verso como base, quiero hablar de que Jesús no lo hizo así. A ti descariado que estás ahí, que te descariaste quizás por un momento difícil, por una dificultad, por un pleito, o quizás te criticaron, quizás hablaron mal de ti, quizás pasaste un momento difícil y dijiste voy a tirar la toalla y nadie te ayudó, nadie clamó a Dios por ti, nadie pensó en ti. A ti que estás ahí, quiero que prestes atención. Desde la antigüedad, desde el principio, cuando Dios trata de corregir a alguien, lo trata de corregir de manera amable y de manera pacífica, tratando de Dios de que la persona entienda y reconozca que está mal. Dios, siendo el poderoso, el creador el de la creación, sabiendo lo que nosotros pensamos, lo que hacemos, sabiendo Dios que nosotros, indudablemente lo que hagamos, siempre vamos a pensar en mal. Aún así, Dios piensa en nosotros y nos ama por sobre todas las cosas. Y Dios muchas veces manda profetas para tratar de corregirnos, para que nosotros nos apercibamos del mal. Y nosotros como humanos muchas veces, en vez de aceptar la palabra de corrección, lo que hacemos es enojarnos y quillarnos con quien nos ha dicho la palabra. Y muchas veces no entendemos lo que dice el profeta o lo que dice Dios a través del profeta. Y aún así Dios nos perdona, Dios está con nosotros, nos sigue redarguyendo, nos sigue corrigiendo, sigue
y enviándonos palabras, tratando de corregirnos para que nosotros nos apercibamos del mal que viene. Alabado sea el nombre del Señor. Es hasta tal punto que Dios no abandona, Dios no nos abandona, incluso nosotros haciendo cosas malas delante de su presencia, sino que Él dice, límpiate de tu pecado, apártate de tu pecado, y yo te santifico y te purifico nuevamente. Dios, Jesús no lo hizo así. ¿Por qué este tema? El tema viene a capítulo porque hay personas que cuando ven a alguien que hace algo malo, cuando ven a alguien que cayó, o a alguien que fornicó, a alguien que no está haciendo algo conforme a la voluntad de Dios, en vez de tratar de corregirlo como Cristo lo hace o como Dios lo hace, lo que hacen es condenar a la persona hasta tal punto de que esa persona ya no puede volver a la iglesia nuevamente, porque en la iglesia lo catalogan como un mundano, como un pecador, como la última cosa, lo más asqueroso en la iglesia. Perdón por la palabra, pero lo catalogan como la persona que, 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 que menos función tiene en la iglesia. Esa persona podría ser la que adorara mejor, el que cantara mejor, el que predicara los mensajes más fuertes, el que profetizaba las palabras más poderosas, y aún así, solamente con esa persona haber cometido ese pecado, ya la iglesia entera lo tiene como el pecador Judas en la iglesia. Y Dios, hablando en la Biblia, en 2 Samuel, su capítulo 12, en una ocasión David mandó a matar a un hombre, dijo, tome esa carta, llévasela al general, y la carta decía que lo pongan al frente para matarlo, porque David se había metido con Betsabé, la esposa de este hombre, Urías, y cuando David manda la carta, el hombre lo ponen al frente, el hombre muere, le mandan a decir a David, el hombre murió, y David cogió a la mujer para él, entonces Dios mandó palabra y le dijo a David, la historia que leímos, y era que un hombre tenía una ovejita desde pequeña, que la había criado, que comía con ellos, con sus hijos, la tenía como una hija, y había un hombre rico que tenía muchas, numerosas ovejas y vacas, y un día le llegó a ese rico a alguien, un caminante, y de repente, alabado sea el nombre del Señor, el rico en vez de coger el rico, en vez de coger las ovejas de él que tenía numerosas, tomó la oveja del pobre. Dice la palabra de Dios que David se encendió en furor y dijo, este hombre es digno de muerte, pues tiene que pagar las ovejas, la oveja de él. Y Natán le dijo, ese fuiste tú, David. Tomemos esto en cuenta. Dios en ese momento podía, o Natán en ese momento podía decirle, David, eres un pecador, eres un hijo del diablo, eres un asesino, eres un fornicario, eres un adúltero, te vas a perder, te vas a ir para el infierno. Y en vez de decirle eso, lo que Natán le dijo fue la palabra que Dios le mandó por corrección. Porque Dios sabía quién era David, Dios conocía el corazón de David, que aunque David hubiese pecado en ese momento, David cuando escuchara la palabra se iba a arrepentir. Y por eso es que hay muchos ahora mismo que están fuera y que no quieren volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque se le ha dicho una palabra negativa y no se le ha corregido mejor. Es más fácil yo decirle que tú vas a perder, que eres hijo del diablo, a que yo tratar de restaurarte, a tratar de decirte algo para que te animes. Porque muchas veces el que cae no es porque quiere caer, sino porque se descuidó, le abrió la puerta al enemigo, pero esa persona que cayó quiere levantarse nuevamente. Y en vez de recibir palabras del aliento de muchos de nosotros, lo que recibe es palabras de maldición, palabras de condenación. Pues esas personas se apartan del camino. Yo no sé si este versículo viene a capítulo o lo vas a entender, pero la Biblia dice que hay de aquel por cual viene el tropiezo. Es más fácil que se amarre una piedra de molino. Incluso la palabra dice que es imposible. Los tropiezos van a venir siempre, pero hay de aquel por cual venga. Porque muchas veces esas personas que están ahí, que cayeron, que cometieron su error, que ahora mismo están en pecado, esa persona Dios lo usaba con tremendo poder y con tremenda gloria. Y no te creas tú que si esa persona se levanta, Dios va a tomar en cuenta no va a tomar en cuenta lo que tú hiciste, porque tú no estás ya no estás llamado a juzgar, estás llamado a restaurar, a levantar al caído, alabado sea el nombre del Señor. Tú no estás llamado a condenar a aquel que cae, estás llamado a orar para que Dios lo restaure, porque la misma Biblia dice que mires con cuidado cuando alguien caiga, porque cuando tú caigas también te van a criticar a ti y va a ser peor la crítica que te van a dar a ti. Por eso es que hay muchas personas en la iglesia que no pueden volver a la iglesia más. ¿Por qué? Porque han criticado tanto y han hablado tanto de toda la gente que cuando cayeron esa gente, nadie quiere, ya todo el mundo lo juzga, porque como tú me juzgaste a mí, no espere que yo te dé palabra de aliento. Quizás diga, no, yo no puedo pagar mal, pero el punto es que el corazón del hombre está hecho para de continuo al mal.
Y si yo veo que tú me atacas a mí cuando yo hago algo malo, tú tienes que ser perfecto en todo momento, porque en el momento que tú falles, también te vamos a juzgar y te vamos a condenar a ti. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tratemos de ser perfectos, pero conforme a la voluntad de Dios, haciendo las cosas de Dios, haciendo los ligamentos de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios. En la palabra en ningún momento dice mata al que cae. En la palabra en ningún momento dice condena al que cae, porque es la misma palabra que lo va a condenar, es su mismo pecado que lo va a condenar. Tú no eres el juez que está sentado en la silla. La Biblia dice que el único que juzga todas las cosas es aquel que está en el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Es Dios y su Espíritu Santo. Ellos pueden juzgarnos conforme a su voluntad y su propósito. Pero la Biblia dice que en aquel día van a ser abiertos los libros y tú vas a ser juzgado conforme a lo que están escritos en ellos. Porque tú lo condenes ahora. Porque mira, incluso la misma ley física también es parecida a la de Dios. ¿Qué hace la ley física? Tú ves una persona que está robando en tu casa. Tú no puedes tomar justicia por tu propia mano, porque muchas veces tú haciendo justicia por tu propia mano también eres condenado. ¿Qué hacen cuando se encuentra una persona en la calle, en la casa robando? Se llama a la policía y el que lo juzga es el juez. Tú no lo juzgas, lo juzga el juez, porque tú no eres el juez, tú no estás sentado en la silla para criticar, tú no estás sentado en la silla para juzgar a nadie, estás para restaurar y para orar por aquel que está caído. A ti que estás ahí, que tienes mucho tiempo fuera de la iglesia, que por X cosas que te hicieron en la iglesia o porque te criticaron, hablaron mal de ti, a ti te digo una palabra. El que te llamó a ti fue Dios. Dios no te hizo nada a ti. Dios no habló de ti mal. Dios nunca te criticó. Su Espíritu Santo nunca se apartó de ti porque hablaran de ti o porque quiso hablar de ti. No, Dios está contigo por encima de todas las cosas. Dios te ama indudablemente lo que hayas hecho. Dios te ama indudablemente lo que hayas cometido. En lo que Dios quiere de ti es que te apartes del pecado y que te acerques a Él, a su presencia, a su cobertura. Porque es muy fácil estar lejos de la presencia de Dios. El enemigo puede llevarte o hacer cualquier cosa contigo, pero si vienes y aunque peques, te arrepientes y vienes a los pies de Cristo, Dios puede hacer algo contigo. Te dejo con esto. En una ocasión en la iglesia, un hermano se convertía y se descarriaba muchas veces, se convertía y se descarriaba, se convertía y se descarriaba, hasta tal punto de que cuando ya se convertía ya nadie quería creer en él. Pero ¿qué Dios hacía para demostrar que verdaderamente se convertía en que se descarriara nuevamente? Dios hacía que esa persona hablara palabras poderosas. Porque hay gente que entendemos, que hay gente que están descarriados o que se convierten y se descarrian a cada rato, que tienen palabras, que tienen potencial de Dios. El problema es que ellos mismos no creen en el potencial que tienen, porque muchas veces lo han criticado y porque le han dicho, no, porque todo el que cae, todo el que peca es del diablo. Te voy a decir algo, el que es del diablo es el que es residente en el pecado, el que se mantiene en el pecado sin querer limpiarse. La Biblia dice que el mismo hijo del Señor se fue lejos, pidió todos sus bienes y se fue. Y andaba gastando. Cuando gastó todo, pedía comida de los cerdos para comer. Pero que se acordó y dijo: volveré a mi casa, porque Dios te trataba mejor que como te trata el mundo. Con Dios estaba mejor que como estás ahora. Dios ha sido mejor que todo lo que te ha pasado en la vida. Es hasta tal punto que incluso escuchando alabanzas de Dios, tú te sientes mejor, porque que la liberación y la potencia y lo mejor que te trae Dios es la libertad. Aprende algo, Dios te ama por sobre todas las cosas y Dios a ti no te ha hecho nada y Dios te ama y Él quiere que vuelvas otra vez. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo su hermano Víctor Mateo con ustedes. Si no te has suscrito, pido que te suscribas, que comente, que den like a esto. Amén. Hay unos cuantos videos que he subido que no he terminado completo porque el almacenamiento del celular se me acabó en esos momentos. Pero si te gustó el mensaje y quieres la segunda parte, ponlo en los comentarios. Amén. Si llegamos a los 100 comentarios, voy a subir la segunda parte de esos videos. Ya tú sabes, Dios te bendiga, Dios te guarde.